Si me permitís, antes de empezar con todo esto del Public Care, pues os voy a contar algo que no tiene nada que ver, ¿vale? Que me sirve a mí un poco para romper el hielo y así me relajo. Y es que me he hecho un test de personalidad. Bueno, no me lo he hecho yo, mi jefa que está aquí nos lo ha hecho a todos, no sé el objetivo, pero bueno, a mí me ha servido para conocerme un poco más. Y resulta que destaco en algo que no era consciente, pero yo creo que sí, que es verdad. Y resulta que me gusta mostrar mis sentimientos. Cuando estoy muy contenta, pues se me nota mucho, y cuando estoy triste o hay algo que no me gusta, pues también lo digo. Y entonces, cuando estaba empezando a hacer esta presentación, dije, ¿cómo empiezo? Digo, porque voy a aburrir seguro. Digo, pues lo más importante que es contándoos cómo me siento. Y es que estoy pues muy feliz. ¿Y por qué estoy tan feliz? Pues gracias a vosotros. Lo primero es el que hayáis decidido venir aquí y pasar la mañana, el día entero, al final, entre unas cosas y otras, y poder yo contaros todo esto, todo el trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo, con tanto esfuerzo y dedicación. No solo yo, todo el grupo del Centro de Investigación, pues es de agradecer y me hace muy feliz. Pero además estoy doblemente feliz, porque soy joven, pero y guapa. Pero ya llevo 15 años en investigación en el centro y desarrollar un producto que funcione, no voy a decir que es imposible, porque no lo es, lo hemos conseguido muchas veces, pero es muy difícil. Pero además conseguir un producto que funcione muy bien, que lo pruebes y siga funcionando igual de bien, que lo pruebes en otros sitios y funcione incluso mejor, pues es mucho más que difícil, y eso lo hemos conseguido con nuestro Public Care. Así que tengo razones de peso para estar muy feliz. Y ya nada, no me lío más, os voy a contar un poco cómo ha sido todo este proyecto que me ha hecho tan feliz, donde hemos desarrollado el Public Care. ¿Por qué empezamos a trabajar? A ver si funciona esto ahora. Ahora. ¿Por qué empezamos a trabajar con...? Sí. Con el Public Care. Porque trabajo en una empresa que se llama Nutreco, que en esta empresa, si no conocéis a Nutreco, realmente es como la empresa madre de Nanta y de Trao, y desde Nutreco pues ya hay un gran interés desde hace muchos años en trabajar en lo que es el desarrollo de estrategias nutricionales para mejorar la vida de estos animales en las etapas tan tempranas. Y por eso se creó un proyecto global que se llama LifeStart. Y es un proyecto global porque hay proyectos de porcino y de rumiantes, pero también de avicultura. Y aquí está lo que es nuestro proyecto de Public Care, que al fin y al cabo es un pre-starter que se lo vamos a dar a estos animales, a las pollitas, de 0 a 2 semanas. No ha sido un proyecto único, hemos trabajado también hace poco, lanzamos el Chick Care, no sé si lo conocéis, va dirigido a pollos, también a animales de 0 a 4 días. Pero hemos tenido más, no solo hemos trabajado en granja, porque la vida de los animales no empieza en la granja, empieza un poquito antes, y gracias a este proyecto global pues hemos hecho estudios con reproductoras, intentando desarrollar estrategias nutricionales para mejorar no solo el bienestar y la producción, sino también la calidad de los pollitos. Hemos trabajado un poco a nivel de incubadora. Es verdad que aquí un poquito menos, tenemos una pequeña incubadora en nuestro centro y hemos hecho algún estudio en colaboración con otras universidades e incubadoras, pero bueno, aquí hemos trabajado un poquito menos. Donde hemos trabajado un poquito más, por decirlo de alguna forma, es durante el transporte. Como sabéis, desde que una pollita nace hasta que llega a la granja, pues pasan unas horas que son muy importantes, sobre todo porque son horas que está la pollita sin comer y sin beber. Y lo que hemos visto es que cuanto antes se le dé la posibilidad de comer y de beber a esa pollita, pues mejor. Se reduce el estrés, se reduce la mortalidad, mejoran parámetros de salud intestinal. Total, que estamos trabajando también en otras áreas, no me voy a liar mucho más, pero que sepáis que no es el único proyecto nuestro Public Care.
¿Cómo hemos desarrollado el PuliCare? A mí me gusta decir que son cuatro pilares, 4 áreas en donde nos hemos estado enfocando durante estos años. Lo primero que hicimos fue una revisión literaria específica de las necesidades nutricionales de esta fase, de las primeras 2-5 semanas de vida. Hemos cogido información de estudios previos que teníamos en nuestra granja. Además, éramos un equipo muy grande a nivel global de Nutreco, contábamos con la ayuda de expertos de aquí del grupo, a Joan, a John de los Mozos, a Adriano, pero había más gente, había gente de Holanda, de Canadá, de Brasil, de Polonia, de Asia, en fin, éramos un grupo muy grande que todo el mundo tenía mucha experiencia y a mí me ha ayudado mucho a tomar decisiones. Total, que hemos hecho varias pruebas testando distintos niveles de energía, proteína, aminoácidos digestibles a nivel ileal, y lo que hemos hecho ha sido optimizar lo que son las necesidades nutricionales de estos animales en estas 2 primeras semanas de vida con este pienso. Además, al mismo tiempo, lo que hemos hecho ha sido estudios con distintos niveles y fuentes de macrominerales, minerales y vitaminas, y hemos desarrollado un premix específico para esta fase y para este pienso. Otra cosa muy importante ha sido la selección, lo decía Joan, la selección de las materias primas. Hemos estudiado distintas materias primas en función de su digestibilidad, proteínas altamente digestibles, proteínas funcionales, pero no solo hemos tenido en cuenta la digestibilidad total. Hace unos años desarrollamos en el centro un proyecto que se llama Nutrient Kinetics, que se basa principalmente en clasificar cada materia prima en función de la cinética de degradación de los nutrientes. Es decir, por ejemplo, de la proteína, del almidón y de la fibra se dice cuánto de esa proteína se degrada muy rápidamente, cuánto se degrada a una velocidad media y cuánto se degrada a una velocidad más lenta. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido un listado de materias primas que necesitan cubrir, tienen ciertos requisitos, que a la hora de fabricar este PuliCare solo se pueden utilizar estas materias primas que tienen unos requisitos nutricionales, además de los análisis microbiológicos que son incluso un poquito más elevados. Exigimos un poquito más a estas materias primas que en comparación a otros piensos normales, ¿no? de pollitas. Y por último, la presentación, lo vais a ver en el momento que lo tengáis entre las manos. Hemos hecho una presentación, es un micropellet de 2 milímetros, que cuidamos mucho lo que es la dureza, el nivel de finos, la durabilidad, la longitud de este micropellet, pero no es solo eso. Lo que queríamos con esta presentación era eliminar o reducir si hubiera algún problema del uso de la migaja durante estas primeras fases, días de vida, porque como sabéis, para hacer una migaja hay que hacer una molienda fina y eso a veces pues hace que no estimule del todo lo que es el desarrollo de la molleja. Y nosotros con este micropellet queríamos eliminar ese efecto negativo si tuviera la migaja. Y bueno, os hago spoiler porque al final lo hemos eliminado, o sea que lo hemos conseguido, pero bueno, os lo enseñaré un poquito más adelante. ¿Cómo lo hemos hecho? Aquí os enseño el cronograma. Joan pone que son 2 años porque realmente hace 2 años que empezamos a probar el PuliCare, pero empezamos un año antes. Puede ser mucho tiempo, pero a nivel de investigación realmente esto no es nada. La verdad es que estoy también muy feliz por lo que es el tiempo. Y además, como veis, 2020, 2021, 2022, años muy felices, sin ningún problema, todo facilidades, solo una pandemia en medio, una Filomena, en fin, pues eso, que al final hemos podido, somos un grupo que trabajamos mucho y con mucho esfuerzo y lo que hicimos, pues eso, en el 2020 empezamos a hacer pruebas muy cortitas, ¿sale? 2 semanas, 2-5 semanas, donde analizábamos en cada prueba variables independientes, o sea, cada prueba estudiamos energía por un lado, estudiamos fuentes de proteína, estudiamos premix, o sea, pruebas independientes. Cuando terminamos todas esas pruebas durante ese año, seleccionamos las estrategias más interesantes y las combinamos. Y ya en el 2021 hicimos distintas formulaciones, una de ellas es lo que hoy conocemos con el PuliCare. Hicimos distintas recrías, llegamos hasta el final de la recría en algunas de las pruebas, hasta las 16 semanas, e incluso a día de hoy tenemos todavía animales de estas pruebas en nuestro centro probando qué pasa a nivel de su fase de producción. Y bueno,
Una vez que terminamos las recrías, como vimos que salía todo bastante bien, pues nos atrevimos a ir al campo, llamamos a la puerta de Sandra y nos abrió sus puertas y probamos el Public Care en distintas condiciones que os enseñaré un poquito, no mucho, pero bueno, lo que vimos en sus pruebas. ¿Dónde lo hemos hecho? En el centro experimental que tenemos del Grupo Nutreco. Si alguien no lo ha visto, os invito ahora mismo a hacernos una visita porque la verdad está curioso. No es que sea muy grande, pero está curioso de ver. Tenemos una sala o una nave en donde tenemos 4 salas exactamente iguales, son jaulas donde podemos alojar a las pollitas, un total de 208 jaulas. Y bueno, al hacer las pruebas de 2 semanas lo que nos ha permitido es hacer muchas pruebas con muchos tratamientos a la vez y por eso todo el tema de la velocidad que os comentaba antes. Lo más importante de este centro, que a mí siempre me gusta decirlo, es la fábrica. Todos los piensos los hemos fabricado en nuestra pequeña fábrica. Es una fábrica normal, pero a nivel reducido, ¿no? Más pequeñita. Y sinceramente, sin esta fábrica, no solo por la cantidad de pienso, que son normalmente volúmenes pequeños los que necesitamos fabricar, sino por cómo se trabaja. O sea, en esta fábrica se analiza... No me dejan decir que se analiza absolutamente todo, porque nunca se sabe lo que es el todo, pero se analiza todo lo que se sabe que puede influir, desde que llega la materia prima hasta que se termina todo el lote de piensos de una prueba, y se está al 99% seguro de que lo que contiene ese pienso y que las variaciones que hay entre esos piensos es lo que se quiere estudiar. O sea, si queremos estudiar nivel de proteína, la única variación es el nivel de proteína. Y eso al final hace que se reduzca los errores y la calidad de la investigación que se hace ahí pues viene mucho de todo este procedimiento, ¿no? Y bueno, por último, tenemos una sala de puesta donde podemos controlar a los animales la fase de producción, el consumo, hasta la calidad del huevo. Vale. ¿Con qué lo hemos comparado? No en todas las pruebas hemos hecho todos estos tratamientos, pero sí que en algunos de ellos pues queríamos saber qué pasaba cuando comparábamos nuestro Public Care con animales que habían sido alimentados en harina, en migaja o incluso en micropellet. Cuando pongo micropellet es exactamente la misma presentación que nuestro Public Care, pero sin tener en cuenta todo lo que os comentaba antes, las áreas de desarrollo que os comentaba antes. Y bueno, ¿qué vimos? Aquí lo ideal es que lo probéis vosotros y que tengáis de primera mano vuestra idea, ¿no? Pero os voy a comentar un poco lo que vimos así a grandes rasgos para que os hagáis una idea y os animéis, porque la verdad es que hemos visto cosas muy interesantes. El consumo durante las 2 primeras semanas. Aquí veis la harina, se me ha ido un poco el formato, ¿no? Pero bueno, da igual, se ve, porque ahí está lo de delante. Tenéis harina, migaja, micropellet y el Public Care, y lo que vimos es que con la migaja y el micropellet el consumo era superior a aquellos animales que habían estado consumiendo harina, pero cuando dimos el Public Care este consumo fue incluso mayor, fue en torno a un 13%. Y como consecuencia, no sé si, bueno, nunca sé si los animales comen más porque crecen más o porque son más grandes y al final comen más, pero bueno, lo que vimos es que a las 2 semanas el peso de la migaja y el micropellet de esos animales era superior al de la harina, pero con el Public Care este peso era incluso superior al de la migaja y al de la harina, un 20%. No sé si se ve porque se me ha ido un poco el formato, pero bueno. Y bueno, con esto me gusta poneros un poco así como qué es lo que dice la genética, ¿no? Que dónde tienen que estar los animales, y vimos que con la harina no llegaban al rango mínimo, sin embargo con la migaja y el micropellet ya estaban por encima del rango superior, pero con el Public Care pues nos pasábamos, conseguimos unos crecimientos superiores. ¿Qué pasa después? ¡Jo, qué rabia! Se me ha ido todo. En fin, os lo explico. ¿Qué pasa después? ¿Qué hacemos después de las 2 semanas? Porque hay alternativas 1000, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una prueba con muchos tratamientos, aquí he seleccionado solamente 3. Hicimos un control, el control era una migaja con fase 1 durante 3 semanas y luego pasamos a una harina fase 2. Fase 2 es menos energía y menos proteína, ¿vale?
Y lo comparamos con el Pulled Care durante 2 semanas y luego pasamos a una fase 2, pero la mitad era en harina, no se ve, y la otra mitad era en migaja. Tenía que haber puesto mi presentación. Vale. Es que como se van así todas las gráficas va a ser un... Se desconcentra y no es claro. En fin, os sigo contando, si queréis. Lo que hicimos es de seleccionar, os cogí esos 3 tratamientos porque eran los más representantes. Ah, es que es otra, la tienes ahí, vale. Os he abierto ahora directamente la tuya. Ah, vale. Vale. Vale, vale, vale. Aquí mejor, ¿no? Vale. Iba con qué pasaba después. Que lo que hicimos fue dar el control, un pienso, 3 semanas en migaja y luego pasamos a un fase 2 en harina. Fase 2 me refiero un poquito menos de energía y proteína, ¿vale? Y lo comparamos con el Pulled Care, 2 semanas de Pulled Care y luego pasamos a harina, fase 2 o a migaja en fase 2. Aquí es el peso de las 2 semanas, o sea, no hay ningún cambio, básicamente es migaja frente a Pulled Care, solamente para que veáis que el peso fue, los resultados fueron muy parecidos a la prueba anterior, obtenemos un torno a un 8-9% con pesos superiores en comparación a la migaja. Y bueno, el índice de conversión, o sea, los animales comen más, crecen más, pero además convierten mejor, o sea, necesitan menos cantidad de pienso para crecer lo mismo. Y a las 5 semanas, que era lo que os quería enseñar en esta diapositiva, pues vimos cómo, independientemente de si después damos una fase 2 en harina o una fase 2 en migaja, con el Pulled Care todavía tenemos mejores pesos en comparación al control. Está claro que los pesos son todavía mejores si seguimos hasta las 5 semanas con migaja, pero vamos, en ambos casos tenemos pesos superiores a las 5 semanas. Con el índice de conversión, cuando conservamos la migaja hasta las 5 semanas, ese índice de conversión todavía mejora. Con este tratamiento, cuando pasamos a harina a las 2 semanas, pues el índice llega a niveles del control, pero claro, están una semana más comiendo harina, ¿no? Tampoco... En fin, que en ambos tratamientos con Pulled Care a las 5 semanas conseguimos todavía pesos superiores comparados con este control. Y estas son las recomendaciones. Como veis, en nuestro centro pues, cuando utilizamos simplemente la migaja ya estamos por encima de las recomendaciones, pero con el Pulled Care pues, todavía más sobre lo que es el estándar de las TIRP, más altos. ¿Qué pasa después, ¿no? Después de las 5 semanas? Aquí lo que hicimos fue, a las 5 semanas cambiamos el pienso, damos el mismo pienso a todos los animales, una harina en fase 3, creo que era aquí ya. Y este es el peso de las 10 semanas. Y vimos que bueno, a las 10 semanas ya donde había diferencias era el Pulled Care combinado con la migaja a las 5 semanas. Las diferencias se diluían un poquito, como veis aquí, aunque aquí todavía alguna diferencia. Y a las 16 el peso, pues no había diferencias en peso entre tratamientos. Pero tengo que comentaros que claro, estos son los pesos de las estirpes. Nuestro control pues tiene 4, no sé, hacer el cálculo de los gramos que tiene a las 16 semanas. O sea, mejorar algo que va muy bien o incrementar el peso de algo que ya está muy bien de peso, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso no vimos grandes diferencias en nuestra opinión. Pero bueno, es verdad que no todo es peso en esta vida y hemos estudiado más cosas, ¿no? ¿Qué pasa con la uniformidad? Aquí os enseño un poco el estudio del principio con la migaja, la harina y el micropellet y vimos que los animales a las 2 semanas tenían mejor uniformidad cuando utilizamos Pulled Care. A las 5 semanas, en este estudio anterior que os enseñaba de las combinaciones con el Pulled Care y luego en harina y en migaja, pues teníamos todavía diferencias en peso, como recordáis, y mejoras en uniformidad, o sea, crecen más, pero también los animales son más uniformes comparados con este control. Y a las 16 semanas, donde no había diferencias en pesos, porque es prácticamente imposible con esos pesos que obtuvimos, todavía había diferencias en uniformidad. O sea,
no se ven diferencias en peso, pero sí en uniformidad. Todo lo que hacemos a las 2 y a las 5 semanas se ve reflejado a las 16. Más cosas. Bueno, esto es en general lo que veis todos en la granja, el peso, el consumo, la uniformidad, lo que veis todos, pero nosotros medimos más cosas, que además yo creo que estas cosas son las que explican el por qué obtenemos estas mejoras en peso. Si recordáis, una de las cosas que queríamos con la presentación era lo de eliminar el posible efecto negativo de la migaja con la molienda fina, ¿no?, para estimular la molleja. Ya os lo comentaba antes, pero lo que hicimos fue sacrificar animales y pesamos las mollejas de esos animales. Y aquí os enseño el peso relativo de la molleja del proventrículo en función del peso vivo de la migaja a las 2 semanas, ¿vale? Harina, migaja y micropellet. Con la migaja y el micropellet es verdad que parece que la molleja pues, no está del todo desarrollada en comparación con la harina, pero cuando utilizamos el micropellet pues resulta que tenemos un desarrollo de la molleja exactamente igual que cuando utilizamos la harina, con todas las ventajas que tiene el uso pues, de la migaja o del micropellet, ¿no? Una cosa que está relacionada seguramente con el resultado de este desarrollo de la molleja es el pH. Medimos el pH del contenido de la molleja y vimos que con el Puliker este pH es inferior. Esto al final lo que hace es ayudar a la pollita a digerir el alimento y a mejorar la actividad enzimática, esa actividad enzimática tan pobre que tienen estos animales en esta fase. Más cosas, salud intestinal. Tenemos millones de muestras, hemos cogido muchas muestras y todavía están pendientes por analizar. Tenemos muestras de mucosa, contenido de ciegos para hacer microbiota, muestras de sangre. Pero en fin, aquí lo que quiero enseñar es un pequeño estudio que hicimos donde se valora de forma indirecta la salud intestinal. Estudiamos la permeabilidad del intestino. No sé si habéis oído alguna vez hablar de este test, es el test del ratio de lactulosa-manitol, se utiliza incluso en humana y al final lo que te mide es la permeabilidad del intestino. Cómo de fácil tiene cómo de fácil tiene el intestino dejar pasar a ciertas cosas, que en nuestro caso lo que no queremos que pase son patógenos, toxinas, ¿no? Y esto es un indicador, te dice el lactulosa-manitol al final es una solución acuosa, son azúcares que se le da al animal vía oral y a la media hora se recogen muestras de sangre y se ve cuánta de ese azúcar ha traspasado la barrera intestinal. Y al final lo ideal es que este ratio sea bajo, ¿vale? Para que pase, porque la lactulosa y el manitol tienen distintos tamaños moleculares y lo ideal es que pase poco lactulosa, que es lo grande. Y lo ideal, como os decía, es que sea bajo. Y con el Puliker lo que vimos es que este ratio de lactulosa-manitol es inferior al ratio de la migaja, que al final lo que nos está diciendo es que tiene una mejor salud intestinal y tienen menos posibilidad de entrar patógenos al corriente sanguíneo. Más cosas, y ya con esto termino, creo, la tibia. Tenemos también composición corporal, todavía no lo hemos analizado porque es mucho trabajo de laboratorio, hay que moler, hay que liofilizar, estamos en ello, pero tenemos lo que es el tamaño de la tibia. Esto es a las 2 semanas todo, ¿vale? Y vimos que los animales crecían más, pero no solo crecen en músculo y en grasa, imagino, sino también en tamaño. Como veis aquí, no se ve bien, creo, pero bueno, las tibias a las 2 semanas son más largas cuando damos Puliker que cuando damos una migaja, o sea, que crecen en tamaño, en estructura. Todo lo que comentaba antes Joan. Y bueno, eso ha sido en general, así lo que hemos visto en la granja, y ahora os voy a pasar un poquito a contar lo que hemos visto a nivel comercial. A nivel comercial hemos utilizado una granja en jaulas. Hemos hecho 2 pruebas, una con gallinas marrones y otra con gallinas blancas y otra tercera con gallinas en suelo. Estas naves son de Sandra, que de aquí tengo que darle las gracias. No sé si sabéis, el hacer una prueba de investigación a nivel de granja es un coñazo. O sea, hacemos distintos piensos, además hemos tenido que ir y hasta cambiar el sistema de alimentación. Total,
vamos, pesamos, sacrificamos animales, damos un poco de guerra. Y con Sandra, pues ha sido, bueno, con Sandra y con su equipo, ha sido un placer, solo nos da facilidades y nos ayuda un montón, así que muchas gracias. Y bueno, pues eso pasa un poco muy rápido, ¿vale? Porque no hay tiempo. Los resultados de las 3 primeras pruebas, peso a las 2 semanas. En la primera prueba teníamos 2 controles, una migaja buena, que llamo migaja buena a la migaja que utilizaba Sandra, que no era de Nanta, por cierto, pero bueno, y una migaja mala que llevamos nosotros para crear un poco de variación, y luego 2 formulaciones muy parecidas del Pulicker. Una era un poquito más cara que la otra, pero muy parecidas. Y bueno, vimos una mejora en el peso. En la segunda prueba con blancas esto también mejoró, tuvimos pesos superiores a las 2 semanas, y en la tercera prueba, que era en suelo, pues estas diferencias en peso fue incluso mayores. Es verdad que como estos animales tienen mayores problemas para coger peso, pues ahí el potencial de mejora es mayor, y aquí lo vimos, teníamos un 17 y 18% de mejora en el peso en gallinas en suelo. A las 5 semanas, pues algo también muy parecido. Estos son medias porque la mitad de los animales fueron harina, luego la mitad en migaja, pero bueno, esto es una media de todo. Y lo que vimos que en las 3 pruebas, al final de las 5 semanas, tenemos casi un 5% de mejora en peso. Uniformidad, 5 semanas. En las 3 pruebas tenemos mejoras de uniformidad. Estos son mejoras, no son puntos porcentuales, es el incremento de la mejora de la uniformidad. Pero vamos, que a lo que quería enseñaros es que mejoramos uniformidad, y en el caso del suelo, donde las uniformidades son, en este caso además muy malas, pues tenemos más rango de mejora y vimos un mayor efecto. Mortalidad, no os he enseñado nada antes porque es que en nuestro centro no se nos mueren los animales, entonces es imposible analizar mortalidad. Y aquí pues lo que vimos es que con el Pulicker, esta es la primera prueba, pues teníamos estadísticamente una tendencia a que la mortalidad durante estas 2 semanas nada más, porque luego se veía que se iba acumulando, pero vamos, solo os enseño las 2 semanas, pues es menor con el Pulicker. En la siguiente prueba, estos son, cada barra, en la nave eran 8 baterías, cada barra es como una batería, y esta es la mortalidad de cada batería. En rojo lo del Pulicker y la migaja en azul. Y como veis, tenemos menor mortalidad con las baterías que estaban en Pulicker. Y en la tercera prueba igual, el suelo estaba dividido como en 4 partes, cada parte es una barrita, y vimos que con el Pulicker, otra vez, mortalidades más bajas. Y bueno, ya solamente termino con esta última, no os voy a mostrar mucho más de la fase de puesta porque todavía estamos analizando cosas, pero me parece curioso porque en esta cosa, esto que os quiero enseñar, porque en la prueba de Agas, en la primera, lo que hicimos fue coger animales al final de la recría y nos los trajimos a nuestra granja, y estamos ahora analizando lo que es la fase de producción, y os enseño aquí la primera fase, de las 18 a las 25 semanas. Esta es la prueba de estas semanas global y por semana, y lo que vimos es que pues el hecho de utilizar el Pulicker durante las 2 primeras semanas afecta después, mejora el inicio de puesta, sobre todo con este Pulicker 1. Al final la media que obtuvimos es que de las 18 a las 25 semanas mejoramos o tuvimos 3 huevos más por gallina. En estas circunstancias, no sé lo que pasará en otras circunstancias, pero bueno, potencial vemos que tiene hasta incluso después, ¿no? durante la fase de puesta. Y ya, bueno, yo termino, espero haberos dado suficiente información. Si alguien tiene alguna pregunta, encantada. Solamente recordaros que el Pulicker se basa en estos 4 pilares, me gusta decir, que os comentaba antes, que optimiza el desarrollo estructural y digestivo inicial de la pollita, dando lugar a mejorar, dando la oportunidad de mejorar la vida productiva de estas gallinas, que cada vez sus ciclos son más largos, mejorando pesos, uniformidad, reduciendo mortalidad, y ya está afectando lo que es su vida productiva después. Y nada más. Quiero terminar con algo importante, como os comentaba al principio de la presentación, y es algo hablando de mí, ¿no? Martin Luther King dijo que la forma más segura de ser feliz es buscar la felicidad para los demás. Y yo aquí lo que intento es que utilicéis el Pulicker, porque estoy segura que os va a hacer felices, y así pues yo seré un poquito más feliz. Gracias.